Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por su canal de televisión 24 Horas Noticias, en sus emisiones especiales en idioma español, dirigidos a Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Occidental. Desde hace 84 días, la administración Trump viene desencadenando una operación que yo la he calificado como de la geopolítica terrorista del petróleo disfrazada de persecución al narcotráfico. Este escenario montado se asemeja mucho al de 1962, cuando ocurrió la crisis de los misiles en Cuba bajo el gobierno de John Fitzgerald Kennedy y el primer ministro de Rusia, Nikita Khrushchev. Pero para poder entender la razón de ser y el verdadero objetivo del porqué de este desarrollo del Caribe de los Estados Unidos, tenemos que remontarnos un poco más atrás y encontrarnos cuál es la situación interna económico-financiera que tienen los Estados Unidos. Durante 70 años, los Estados Unidos, bajo las distintas administraciones demócratas y republicanas, se dedicaron a hacer guerras en todas aquellas regiones del mundo, escudados detrás de las bases de la OTAN, donde existen minerales y otros elementos necesarios para hacer lo que ellos llaman el bienestar del pueblo estadounidense. Tras esos 70 años de guerrear en el mundo, utilizando los impuestos que los norteamericanos aportan para su seguridad social, llegamos al 2025, cuando la deuda interna de los Estados Unidos se acerca a los 37 trillones de dólares. Con la asunción al poder de Donald Trump hace 9 meses, se dieron cuenta de el inmenso problema de carácter económico-financiero que tienen los Estados Unidos. En una reciente visita que hice, donde tuve la oportunidad de conversar en distintos centros de investigación, entre ellos la Universidad de Miami y la Florida International University, y otras instituciones donde tuve la oportunidad de entender mucho más y con mayor profundidad lo que yo en este libro que publiqué el 2020, que lleva actualmente 13 ediciones, en una edición en inglés y en español y en italiano, que se llama Lo que yo vi el 3 de noviembre, Estado Profundo y Globalismo. Es un análisis profundo del proceso histórico norteamericano, concluida la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, hasta la derrota de Donald Trump en las elecciones para reemplazar al presidente Joe Biden. Necesariamente no se le dice al mundo, porque la información es manipulada por los grandes medios de comunicación norteamericanos y los que difunden noticias hacia Iberoamérica, que los Estados Unidos desde 1970 es el país mayor consumidor de petróleo del mundo, y que Venezuela se había convertido en el primer país proveedor de crudos durante lo que se llamó la Cuarta República. Inclusive habíamos construido 2 refinerías en el Golfo para refinar petróleo venezolano de la Faja, petróleo de la Sexta Merey y de la Sexta Boscán, que son propiedad de Cisco hasta ahora. Que el consumo de petróleo en la actualidad en los Estados Unidos, estimado por cifras de la OPEP en su página 22 del tercer trimestre
de este año es de 22.25 millones de barriles diarios, que se viene incrementando a partir del año 2024. Aunque otras fuentes indican unas cifras cercanas que están proyectadas para este final del 2025 con un consumo superior a los 21 millones de barriles. Veamos, mire, la mayor parte de este consumo se destina al sector transporte público y al transporte privado. América del Norte tiene una circulación diariamente de 358 millones de automóviles. En el 2024, el consumo de gasolina en Estados Unidos ascendió a casi 9 millones de barriles diarios de los 20 millones de barriles que procesa en las 11 refinerías que están en la costa del Golfo. Cuando hablamos del Golfo, el Golfo de México. En tanto que se estima que para el 2025, al cierre de este año, que apenas faltan unos 75 días, el consumo se va a incrementar el 5%. El segundo combustible de mayor consumo fue el fuelóleo destinado a la industria básica de los Estados Unidos. La demanda ha mostrado indudablemente distintas fluctuaciones del 3.7% en los primeros 6 meses del 2025, entre otras causas, debido a una economía que depende en el 80% del petróleo. A Estados Unidos le queda a este ritmo de refinación un déficit de crudo que pone en peligro su aparato económico y altísimo ritmo de consumo en momentos en que están ocurriéndose en el mundo una realineación y un reacomodo en la geopolítica de la cultura judío-cristiana, en la realineación de las grandes fuerzas militares, en la aparición de nuevas monedas que están cambiando hacia el nuevo orden mundial, que es lo que justamente en este libro yo analizo con profundidad y determino sin equívoco alguno el 2021 una proyección de lo que hoy está ocurriendo en los Estados Unidos. Veamos lo siguiente: si los niveles de consumo de petróleo de los Estados Unidos, que ya no vienen del Golfo Pérsico porque le cerraron las fuentes de suministro de unos 8 millones de barriles diarios que le daban los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, a raíz del comportamiento de los Estados Unidos en haberse aliado a uno de los más grandes crímenes de la humanidad, como es lo que han hecho en Gaza, que es uno de los grandes crímenes de la humanidad, comparable con lo que los alemanes de la época hitleriana hicieron contra los judíos en los campos de concentración. Pero volvamos a lo importante de este análisis. El consumo de gasolina en Estados Unidos ascendió a casi 9 millones de barriles diarios. Repito, del petróleo procesado. Y se estima que para finales de este año, repito, tendrá un incremento del 7%. De allí que la fuerte presión hacia el gobierno de Trump en un país que tiene una profunda crisis política, moral, institucional, presidencial, que pareciera que está llevando a una disolución de ese inmenso poderío que desde 1901 los Estados Unidos vienen imponiéndole al mundo por la fuerza de las armas, por el poderío de sus ejércitos. Quitan gobiernos, tumban gobiernos, y a través de su agencia de inteligencia, la CIA, hacen en el mundo occidental lo que bien leal a saber y entender ellos quieren hacer, cuando se trata de lo que ellos llaman los intereses de los Estados Unidos, no de los pueblos iberoamericanos, a quien ellos llaman el patio trasero. La verdadera razón de esta operación Caribe, que es una virtual amenaza contra la soberanía de Venezuela, que hoy está siendo criticada fuertemente en la reciente reunión del CELAC, al cual se unió Francia e Inglaterra a rechazar el comportamiento belicista contra Venezuela y su soberanía,
de la Operación Caribe, que no tiene otra razón de ser sino el petróleo venezolano, que lo necesitan obligatoriamente en atención a estos elementos que le he venido desarrollando. Nos acusan de que somos el cartel de los soles, de que somos el cartel del Tren de Aragua, y resulta que el cartel de los soles, si eso no se le dice al mundo, fueron creados en la época de los 90, de la Cuarta República, como se llama en Venezuela, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. De tal manera que una intervención de los Estados Unidos, con la posición que ha asumido Rusia, que alertó ayer a través de Vereskova, su vocero del Kremlin, traería gravísimas consecuencias para la estabilidad y la paz en el continente. Igualmente lo hizo el primer ministro de China, donde le advirtió a los Estados Unidos el peligro que significa intervenir a Venezuela en la forma como lo está haciendo, bajo la amenaza, el terror de utilizar flotas atómicas que da vergüenza para combatir unas lanchas que todas han sido descubiertas, son hechas con inteligencia artificial. Algunas de ellas resultaron ciertas y murieron allí 2 pescadores trinitarios y ahora se encuentran frente a un problema de indemnización por la demanda incoada por la familia de estos pescadores ante una corte de Nueva York. De tal manera que el país, frente a esta amenaza, ha generado toda una suerte de reestructuración de nuestro aparato militar con el respaldo abierto de Rusia y de China, y más aún recientemente el coreano, a quien llaman el hombre cohete, alertó de que una intervención norteamericana podría generar una tercera guerra mundial. De tal manera que el país, a través de sus mecanismos constitucionales, ha venido reestructurando su defensa militar. Se promulgó la Ley de Defensa Nacional, se llamó a la conscripción militar, se reestructuró los comandos operacionales de defensa de la nación, como debe ser en todo país cuando se ve amenazado por potencias extranjeras. En el caso de Venezuela, que es un país de un altísimo valor estratégico, por muchísimas razones, porque somos el que tenemos la más grande reserva de petróleo del mundo, estimada en 390.000 millones de barriles de petróleo de crudo, que está a 2.870 millas de nuestras refinerías en el Golfo, en los Estados Unidos. Y que además saben que somos el segundo país que tenemos las llamadas tierras raras, que para la industria norteamericana es vital para el desarrollo tecnológico de ciertas áreas de comunicaciones y para ser utilizadas en la fabricación de armas de sexta generación. Esto es realmente lo que está planteado. El petróleo venezolano, a través de un terrorismo que no se ha visto en muchos años y de un despliegue forzado, y todos lo sabemos, que ya el Senado de los Estados Unidos acusa a Marco Rubio, que impulsado por una derecha reaccionaria que pretende volver a Venezuela a ocupar posiciones perdidas, aún provocando la violación de la soberanía nacional y solicitando intervenciones a nuestro país, la imposición de sanciones económicas, que le voy a dar un dato que es importante. En las primeras sanciones económicas que el embajador de los Estados Unidos en Venezuela para la época, el 2011, William Bromfield, dijo: sabemos y estamos conscientes de que la imposición de las sanciones que les vamos a imponer de restricción de la venta de crudo, del cual depende el 89% a la economía de Venezuela y de su Producto Interno Bruto, va a causar graves estragos en la niñez y en los ancianos venezolanos. Y la Federación Venezolana de Maestros, en su último boletín, informa que 2.4 millones de niños venezolanos tuvieron que abandonar el sistema escolar, que es realmente lo que le interesa a los Estados Unidos, que estos pueblos permanezcan mal educados, mal vividos, mal comidos, mal vestidos,
porque, como decía el Libertador sabiamente, el padre de la patria, más nos van a dominar por la incultura, por la pobreza y por la mala educación que por la fuerza. Les habló desde Santa Fe de Bogotá, nuestra sala de análisis, su corresponsal especial y analista político desde el 2014, Eduardo Guzmán Pérez.